Bueno, estábamos conectados 21 personas, así que vamos a esperar a que terminen de conectarse todos y seguimos con la clase. Bueno, bueno, ahí me parece que ya estamos todos de vuelta. Este, entonces venía diciendo, del 100% de los delitos que se cometen, la estadística mundial dice que solo el 3% se llega a un proceso penal y solo el 1% llega a una condena. Entonces, cuando tenemos que decir por qué se condena a alguien, la verdad que la respuesta de decir de que alguien es penado por el delito que cometió es falsa, porque hay 99 casos en los que se hizo lo mismo y no fue penado. Entonces no fue por eso, ¿no? Por cada uno penado hay 99 que pasó lo mismo y no fue. Entonces claramente no, la gente no es penada por los delitos que comete, sino que es penada por otras razones, que quizás tienen más que ver con los estudios sociológicos o sociopolíticos que, que con el estudio del derecho, mucho más que del derecho informático, pero que en principio tienen que ver con una selectividad estructural que tiene el sistema, ¿no? Y que hace que ciertas personas, ciertas conductas, ciertas formas de delitos previstos sean más alcanzados por el poder punitivo. Yo siempre digo, yo soy abogado, profesor en 2 universidades, auditor general de la ciudad, elegido por la legislatura porteña. Es muy difícil que a mí la policía me lleve preso. Yo debería hacer un esfuerzo muy grande, no sé, por ahí, si mato a mi pareja, si hago alguna barbaridad muy pública y muy grande, la policía va a venir a buscarme. Pero es muy difícil que cuando voy caminando por la calle, primero es difícil que me paren, en general voy de traje, con corbata, es difícil que me paren, y si me paran y me piden documentos es muy difícil que me lleguen a detener. En cambio, si yo anduviera con una gorrita, con la visera para atrás, vestido de joguineta y demás, es mucho más probable que la policía me pare, que me investigue, que averigüe todo lo que hice y probablemente encuentre que hice algo que está buscado con una pena. Pero yo de traje y siendo abogado y demás, también quizás hice algo que está combinado por pena en el Código Penal, sin embargo, a mí no lo van a ir a buscar y no, por supuesto no lo van a encontrar. La verdad que hay muchas razones por las cuales se ordena esta selectividad. La más burda es, y la más típica, por eso es la que siempre damos como ejemplo, es la de portación de estereotipo, ¿no? El pibe chorro, ¿no? Si uno ve las cárceles argentinas son muy claras. El 60% de las personas prisionizadas en la Argentina son de sexo masculino, tienen entre 20 y 35 años y no tienen los estudios secundarios completos, ¿no? Digo, hay como una, digamos, un estereotipo a quien la fuerza de seguridad va a buscar siempre. Y muchas veces injustamente, algunas veces con alguna razón justa, los encuentra y los encarcela. Este, con lo cual, algunos autores dicen, bueno, si no es por cometer un delito, porque hay 99 que no van presos y uno que sí, ¿por qué va presa la persona? Y uno dice, por tonto, lo atraparon porque es al que atraparon. Centralmente es esto, los que van presos es porque son los que lo atraparon, y por qué atrapan a ese y no atrapan a otro, tiene que ver con muchas causas, pero que centralmente las podemos reducir en la selectividad. Nuestro sistema tiene una selectividad y cada uno de nosotros tiene un grado distinto de vulnerabilidad a ser seleccionado por ese sistema.
un grado de vulnerabilidad que se va construyendo con su ubicación en la pirámide económica, con sus vínculos sociales, con su formación, con todo el marco de relación y de actividad económica y social que tiene una persona, y su grado de vinculación sociocultural lo va poniendo en situación de mayor o menor vulnerabilidad a ser aprendido por el sistema penal. Estos grados no solo tienen que ver con ubicación socioeconómica, social y cultural. No, digo, de golpe tenemos casos como, por ejemplo, Amado Vudú, ¿no? Que pasó una cantidad de tiempo preso, hoy está preso domiciliariamente, y claramente no es una persona que esté en una situación socioeconómica o cultural o de vinculación social vulnerable, ¿no? Digamos, es una persona con estudios universitarios de posgrado, docente en varias universidades, fue vicepresidente de la Nación, fue ministro de Economía, fue, ¿no? Digamos. Ahora, sin embargo, en ese caso está lo que técnicamente en el derecho penal llamamos, para la selectividad, la quita de cobertura, ¿no? Ahí tiene que ver con una especial vulnerabilidad que tuvo él frente al poder punitivo durante cierto momento político de la Argentina, porque el sector político que tenía los resortes de el sistema punitivo y el sistema penal y las agencias policiales, decidió perseguir a quienes integraban el otro sector político. Y entonces una persona que habitualmente sería difícil que sea alcanzada por el sistema penal, es alcanzada por el sistema penal, como le pasó a Amado Vudú en la Argentina, a Lula en Brasil, ¿no? Son personas que en principio la policía no iría a perseguir a su casa, pero en determinado contexto político va y las busca. Digo, Amado Vudú lo pongo como ejemplo ahora, si uno quiere mirar un ejemplo de contrario signo político. Creo que la mayoría de ustedes no van a saber de quién les hablo, pero siempre tengo la esperanza de que entre el alumnado haya alguien de mi generación. Con otro signo político podría ser María Julia Alzogaray, Ah, que yo sí sé quién es. a Yo finales, soy un viejo más entonces. a finales del siglo pasado también, después de Claro. haber sido funcionaria. Ministra de Medio Ambiente de Menem. Exacto. También terminó siendo encarcelada por su acción como funcionaria, ¿no? La Sí. verdad es que muchísimos funcionarios del gobierno de Menem, del gobierno de la Rúa, de gobiernos posteriores y de gobiernos anteriores, hicieron cosas similares a las que hizo María Julia Alzogaray, que concretamente, por la causa en la que terminó encarcelada, fue comprarle con sobreprecios a una fábrica de alfombras que imprima las guías telefónicas. Entiendo que la mayoría del alumnado no sabe ni de qué hablo cuando hablo de una guía telefónica. Antes, cuando los teléfonos eran a disco y tenían cable y uno no lo llevaba en la mano, había unos libros grandotes que eran la guía telefónica que nos contaba el número de teléfono de cada persona para llamarlo. Bueno, Sí, la empresa fue Calpaquián, me parece. Sí, sí. No importa tanto el detalle, pero esta señora era funcionaria, mandó a imprimir a una empresa que fabricaba alfombras esos libros por un monto exorbitante, pagó carísimo cada guía telefónica, y finalmente, muchos años después de que eso había sucedido, cuando ella ya no era funcionaria y cuando gobernaba un gobierno de signo político distinto, la fue a buscar la policía y terminó presa, ¿no? Entonces, hay muchas razones por las que una persona va presa. El haber cometido un delito es apenas una condición de necesidad para que esa prisión sea legítima. Pero la verdad es que en nuestras cárceles la mayoría de la gente que está presa no está condenada, por lo tanto no sabemos si cometió o no cometió el delito, porque los juicios no terminan nunca, termina saliendo por el paso del tiempo, o finalmente lo condenan solo para justificar el tiempo que lo tuvieron preso antes de resolver el juicio. Pero podemos decir que en la mayoría de los casos el haber cometido un delito es una condición necesaria para estar preso, pero no suficiente. ¿Por qué una persona va o no va presa? Depende de otro montón de circunstancias que tienen que ver con la selectividad estructural del sistema. Sin embargo, existe una rama del derecho, que es el derecho penal, que lo que nos va a permitir es establecer cuándo sí y cuándo no
se cumple esta condición suficiente de poder decir que una persona cometió un delito. Y entonces lo primero que vamos a tener que analizar, era con lo que empezaba el apunte que le distribuí, es un principio básico del derecho penal, que es el principio de legalidad. El principio de legalidad, ahí veo que alguien comenta que María Julia era la que tenía que limpiar el riachuelo y no lo limpió. Es cierto, no fue presa por no limpiar el riachuelo. La causa en la que fue presa fue por la de la venta de las guías telefónicas. Pero es cierto que ya había jurado que en 1000 días limpiaba el riachuelo y todavía estamos esperando que lo limpien. Igual fue condenada y tuvo que, por el tema del riachuelo, tuvo que pagar sí, un monto de fue condenada y tuvo que pagar una multa y quedó inhabilitada de por vida para ejercer la función pública. Pero la prisión efectiva se la dieron en la causa de las guías telefónicas. Pero bueno, digo, entonces yendo ahora ya sí a lo que tenían en el apunte. Lo primero que vamos a tener que ver para poder decir si está habilitado, si es legítimo, si es legal que una persona sea condenada, que se la sancione penalmente, que como bien acotaba recién el compañero, la verdad que no llegué a ver quién era el que hablaba, por un marquito verde creo que era Julián, pero no estoy seguro, no siempre es de cárcel, ¿no? A veces esa pena puede ser una inhabilitación o puede ser una multa, pero para poder habilitar que el poder punitivo aplique una sanción a una persona, el primer principio que vamos a tener que respetar es el principio de legalidad. El principio de legalidad viene desde hace varios siglos en la construcción doctrinaria del derecho y nuestra Constitución lo va a, lo va a tomar en su artículo 19, ¿no? En la última parte del artículo 19, nuestra Constitución Nacional va a decir que nadie será, que nadie será privado de lo que, perdón, que nadie será obligado a hacer lo que la ley no mande, ni privado de lo que la ley no prohíbe. Ya no prohíba. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Nos está queriendo decir que de ninguna manera el Estado podrá aplicarle una sanción a una persona, ¿no?, por algo que no estaba previamente dictaminado en una ley. Y esto se completa con una referencia que hace el artículo 18. En realidad el artículo 19 no dice que deba estar previamente. El artículo 19 dice: nadie va a poder ser penado si no es por algo que la ley no prohíbe. Y el artículo 18 previamente nos va a decir que nadie podrá ser penado si no es en base a una ley previa a los hechos del proceso. Es decir, que esa ley que prohíbe tiene que ser anterior a los hechos del proceso. Cuando se habla de los hechos del proceso, quiere decir, no es que tiene que ser anterior al juicio, tiene que ser anterior a que la persona haya realizado el hecho por el cual la enjuician, ¿no? ¿Y esto por qué es? Esto es centralmente, por supuesto que en el apunte lo van a tener mejor desarrollado, pero esto es centralmente por una necesidad lógica. La idea es que nadie puede ser penado por aquello que al momento de tomar la decisión de hacer, esa persona no sabía que le podía cargar una pena. ¿Está bien? Insisto, el Código Penal es muy extenso. Está claro que todos sabemos que está mal matar. Lo sabemos, en principio todos, sin necesidad de saber que hay una ley que lo prohíbe. Sin embargo, y para tomar un ejemplo que acabo de dar hace unos minutos, estoy seguro que ni siquiera las 20 personas que estamos conectadas en este momento, en esta conferencia, que somos ustedes están en el último año de una carrera universitaria, yo ya tengo título de grado y tengo algún posgrado cursado, ¿no? Así que integramos el 20% más formado del país, ¿sí? En la Argentina solo
el 19% de las personas tienen título universitario. Digo, ustedes están a un año o a unos pocos meses de tener un título universitario, así que no los voy a incluir en el 19% que dice el censo, pero no creo que estemos más allá del 20%, ¿no? Y estoy seguro que ni siquiera entre las personas que estamos en esta sala de chat ahora conectados, todos sabían que desviar un correo electrónico puede ser acarreado con una pena, ¿no? Y eso está escrito en una ley. ¿Se imaginan si no estuviera escrito en una ley? Digamos, si no está escrito en una ley, cuándo sí y cuándo no nos pueden aplicar pena pasa a ser una decisión absolutamente arbitraria de los jueces. Va el señor policía, me busca en mi casa, me arresta, me lleva delante un juez y dice, señor juez, quiero meterlo preso 15 años porque me miró feo cuando yo caminé por la esquina. Y el señor juez dice, y puede ser, no, 15 años me parece mucho, metámoslo 2, ¿no? Pero decide el señor juez si está bien o está mal mirar feo al policía cuando camina por la esquina. ¿Cuál es la única forma que tenemos los ciudadanos de saber que no me va a suceder eso? Bueno, la única forma es este principio de legalidad, que está en el artículo 18 y está en el artículo 19 de la Constitución, y que dice, nunca me van a poder aplicar una pena si no había primero una ley que me avisara que esa conducta que realicé estaba penada. Después vamos a discutir un poquito más adelante qué pasa si uno conoce o no conoce la ley. Eso es otro problema, ¿está bien? Pero en principio la ley tiene que existir. Y si esa ley no existe, no se habilita la posibilidad de que a una persona se le aplique una pena determinada, ¿no? Ahora, este principio de legalidad va a tener varias consecuencias en las distintas ramas del derecho. En lo que hace al derecho penal, va a tener dos características que son absolutamente destacables. En realidad va a tener 5, pero bueno, las dos que son las primeras, ¿no? La primera característica destacable o principios derivados en el derecho penal es lo que llamamos la legalidad formal, ¿no? La legalidad formal, ¿qué quiere decir? Cuando los abogados hablamos de norma, de ley a veces en el sentido amplio, pero centralmente de norma, siempre estamos hablando de un conjunto distinto de instrumentos, ¿no? Nosotros tenemos las leyes emitidas por el Congreso, los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo, las resoluciones que puede emitir alguna dirección, qué sé yo, o alguna agencia como la FIP, que saca resoluciones de cómo se debe escribir un balance, o una oficina de la municipalidad saca una disposición que dice cómo tengo que solicitar el permiso para poner un cartel de prohibido estacionar y hacer la bajada de cochera en la puerta de mi casa, ¿no? Digamos, hay un montón de normativa que emiten distintos órganos del Estado, las resoluciones de la universidad que dicen cuál es el régimen de cursada, esa resolución que sacaron ahora modificando el reglamento académico que dice que nuestra materia tiene un final presencial obligatorio, ¿no? Cuando en el reglamento académico nuestra materia era de promocional, ¿no? Digamos, todo esto son normativas y de alguna manera, si se quiere, los abogados las llamamos, son leyes en sentido material, ¿no? Son regulaciones de nuestra vida en sociedad. Sin embargo, para establecer un delito, para amenazar a la gente con una pena si realiza una determinada conducta, no alcanza con que exista una normativa cualquiera. Tiene que ser una ley en sentido formal, una ley en sentido estricto, que en la Argentina el único que la puede emitir es el Congreso de la Nación. El artículo 79 de la Constitución Nacional establece que solo el Congreso de la Nación puede sancionar leyes penales. Por lo tanto, no hay ningún otro poder, ni un gobernador, ni el presidente, ni una cámara provincial, que pueda sacar una norma que diga, a partir de ahora esto es delito y lo puedo castigar.
Va a poder sacar normas administrativas y va a poder aplicar sanciones administrativas, ¿no? Que es como a veces multas, no prisión, a veces multas y otro tipo, que parecen muchas veces penales, pero que no son penales y que la diferencia central está en en el objetivo perseguido por la norma. Ahí veo que alguien pregunta los decretos. Los decretos está estrictamente prohibido que creen delitos. No se pueden crear delitos por decreto. Los delitos se crean por leyes. Sí, los decretos generan normativa y regulación, pero no pueden generar delitos. ¿Está bien? Para que algo sea delito tiene que estar en el Código Penal o en una ley penal sancionada por el Congreso. ¿Sí? Lo otro son normas administrativas, normas civiles, normas regulatorias, pero no son leyes en sentido formal. El segundo principio que deriva de esta necesidad lógica de saber previamente qué conductas están penadas es el de máxima taxatividad. ¿Qué quiere decir esto de máxima taxatividad? Las leyes están escritas en español. Yo paro ahora un segundo para decírselos, les aviso, mi voz es muy aburrida, yo hablo monótonamente. Cada tanto el que quiera, el que tenga una duda, interrúmpame porque si no esto se me van a quedar todos dormidos. Encima con este chiste de que sin la foto no los veo, se van a aburrir mucho. Pero Profe, sí, hablando de eso, yo tengo una duda. a ver. Sobre lo que dijo de los decretos, y con esto del coronavirus no hay una ley que sobre detener a la gente que incumple la cuarentena, por ejemplo, eso no fue, no sé si fue por decreto, capaz estoy diciendo cualquier No. cosa, porque sacaron de un día para otro. No, justamente, en eso hubo mucha discusión y justamente no hay ningún decreto de los emitidos. El decreto base de la cuarentena obligatoria es el 297 y a partir de ahí vienen un montón que explican, algunos que prorrogan el 297 y otros que explican, hacen como un zoom sobre distintas cosas. Ninguno de todos esos decretos establece ninguna figura penal. Ninguno de todos esos decretos habilita a nadie a arrestar a nadie. Lo que dijo en las conferencias de prensa el presidente y lo que aplican las fuerzas de seguridad cuando controlan la circulación de los ciudadanos son dos artículos del Código Penal que existen en el Código Penal desde el año 1922. El primer artículo, que es el artículo base, que es el que dice que podría haber un delito si uno no respeta el decreto 297, es el artículo 205 del Código Penal, que es un artículo que penaliza y dice que es delito cuando uno rompe las reglas que establece la autoridad pública para evitar la propagación de una epidemia. Entonces, en nuestro código está previsto, déjenme leerlo exactamente, el 205, vamos para, para no hablar solo de memoria, vamos a leerlo taxativamente lo que dice, y el artículo 205 dice, será reprimido con prisión de 6 meses a 2 años el que violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia. ¿Está bien? Esto está previsto en nuestro Código Penal desde 1922. En 1918, acuérdense que habíamos sufrido la epidemia de la fiebre española, ¿no? Que es la última gran epidemia que tuvo características similares a la que está teniendo ahora el coronavirus. En 1918 se había vivido la fiebre española, en 1922 nuestra legislación dijo, cuando estamos frente a una epidemia y la autoridad pública toma determinadas decisiones y alguien a propósito quiere romper esas decisiones y permite el ingreso de la epidemia, eso es un delito. ¿Está bien? Y el segundo artículo que utiliza la policía para el control poblacional es el 239. El artículo 239 es un artículo muy discutido, los abogados siempre nos lo encontramos, forma parte de lo que nosotros llamamos el combo marcha, ¿no? Cada vez que alguien es detenido en una manifestación pública se le aplica el artículo 239, que es el de resistencia a la autoridad.
El artículo 239 dice, cuando una autoridad pública que tiene competencia para dar una orden, me da una orden y yo no la cumplo, estoy cometiendo un delito. De vuelta, lo voy a leer para que lo entendamos. El artículo 239 dice, será reprimido con prisión de 15 días a un año el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de una obligación legal. ¿Está bien? Entonces, del artículo 239, lo que siempre discutimos cuando meten presa a la gente en las movilizaciones, es esta parte de legítimo. Somos muchos los abogados que sostenemos que detener a las personas en las movilizaciones es un ejercicio ilegítimo de la función policial, pero bueno, esa es otra discusión. En este caso, entonces, ¿cuál es el esquema jurídico con el que se le arma causa a quien se le arma causa por violar la cuarentena? Existe una orden de la autoridad pública que dice vos tenés que estar en tu casa salvo que tengas alguna de estas razones para salir. Trabajás en alguna tarea esencial, tenés que asistir a una persona que necesita asistencia, te colaborás con un comedor escolar o comunitario. Bueno, hay una serie de razones que nos habilitan. Tenés que ir a llevar a tu hijo o a tu hija con su otro progenitor o ir a buscarlo. Hay una serie de razones que te habilitan a salir. La última creo que es la de fuerza mayor. Bueno. Profe, tengo una consulta. Sí. La gente cuando protesta no tiene que ser reprimida porque es un derecho protestar, digamos, me parece. Sí, sí, por eso. Y cuando hay represión, generalmente los acusan de violar esto, el artículo 239. Por eso decía, los abogados que solemos defender, ser defensores de personas detenidas durante las protestas, en general lo que discutimos es que efectivamente esas personas que estaban en una protesta desobedecieron a la policía cuando les dijeron que disuelvan la protesta, pero la orden policial no era una orden legítima, porque esa persona tenía derecho a protestar. Y el artículo 239 lo que dice es que será penado el que desobedece al funcionario en el ejercicio legítimo de su función. Si un funcionario me da una orden que es ilegítima, yo no estoy obligado a obedecerla. Viene el director de habilitaciones de la municipalidad. ¿Es un funcionario público? Sí, es un funcionario público. Viene a mi casa y me dice, Lisandro, matá a tu hijo. ¿Yo tengo que obedecerlo? Es la orden de un funcionario público. Pero no es una orden legítima y no la hace en el ejercicio de su función. Entonces no estoy obligado a obedecerlo. ¿Está bien? Digamos. Claro. Esta discusión se da frente a las manifestaciones. Igual yo lo di como un ejemplo al pasar, sí, sí. Porque sobre todo para que seguramente si ustedes alguna vez escucharon hablar antes de la tipicidad de resistencia a la autoridad, siempre se habló en ese contexto, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cómo se arma la estructura? Hay una orden de una autoridad pública que es legítima, que dice, hay una epidemia y estas son las medidas para evitar la epidemia. ¿Sí? Hay una autoridad que es la policía, la gendarmería, que es la autoridad policial, que controla el cumplimiento de eso. Si me encuentran a mí que estoy actuando en desobediencia de esa orden, ahí voy, Gabriel Führer, ya te doy para la pregunta. Si me encuentran a mí que estoy actuando en desobediencia a esa orden legítima, dependiendo qué es lo que estoy haciendo yo y qué es lo que estoy desobedeciendo, pueden acusarme o de resistencia a la autoridad o de desobediencia, que es el artículo 239, o directamente de estar propagando la epidemia, que es el 205. ¿Está bien? Estas son las herramientas jurídicas del control de la cuarentena. Y sí, Gabriel, a ver cuál es la pregunta o el comentario. Yo quería consultar por el tema, si yo o una persona cualquiera, ¿no? Hace un barrido de puertos, encuentra puerto en escuchas, aprovecha estos puertos
indaga si hay Perdóname que te interrumpa, sé que yo les dije que pregunten, pero eso lo vamos a ver la clase que viene cuando vamos a ver delitos informáticos en particular, ¿sí? ¿Cuáles son las conductas que podrían ser delitos? Ahora nos están quedando 10 minutos, voy a tratar de cerrar esta parte de el apunte que les había mandado de la parte general, ¿no? Entonces, volvemos entonces al principio de legalidad. Igual, no quiero cortarte la pregunta. Entiendo que vos lo que estás preguntando es si alguien utiliza una vulnerabilidad que encuentra en determinado sistema para ingresar a supongamos ese que el sistema sin sistema tener permiso. me encuentro con que no tiene una contraseña, que entonces no hay una fuerza bruta que yo esté usando. Hay ¿Qué un pasa artículo del Código Penal de esta ley, la 26388, que penaliza el acceso ilegítimo a un sistema, aunque ese sistema no esté protegido. Si yo no tengo acceso legítimo a ese sistema, voy a estar cometiendo un delito. Pero bueno, en la clase que viene vamos a ver en qué condiciones. No siempre que ingrese a un sistema sin que esté previsto que yo ingrese voy a cometer el delito. En la clase que viene, cuando veamos caso por caso, los delitos informáticos, vamos a ver cuándo voy a estar cometiendo el delito de acceso ilegítimo. ¿Sí? Sí, perfecto. Bien, entonces, volviendo al principio de legalidad, ¿no? Entonces decíamos, lo primero que tiene el principio de legalidad es esto de la legalidad en sentido estricto cuando se trata de la legalidad penal, ¿no? Solo va a ser, puede crear delito la ley del Congreso. Lo siguiente es la máxima taxatividad. Las leyes son escritas en español, no son escritas en lenguaje técnico. Ustedes, los ingenieros informáticos, cuando escriben sus algoritmos, en general tienen vinculaciones donde una expresión significa una cosa y solo esa cosa. Las palabras en español no son así. Las mismas palabras significan cosas distintas, ¿no? Y nosotros vamos hablando y entendemos las palabras de acuerdo al contexto, ¿no? Por lo tanto, lo que se le exige a una ley para poder decir que cumplió con el requisito de legalidad es que además, si esa ley es una ley penal, es decir, que amenaza a la gente con una pena, sea escrita de la manera más taxativa posible, es decir, de la manera que requiera menor interpretación posible y que esté claro qué es lo prohibido y qué cosas no están prohibidas. Y que la interpretación que uno pueda hacer de las palabras sea lo menos ambigua posible. Le está quedando esta sesión 6 minutos. Les voy a pedir, no vamos a terminar en 6 minutos, les voy a pedir que por única vez nos volvamos a reconectar, que hoy hagamos 3 encuentros seguidos. Les prometo que no me extiendo más de 15, 20 minutos más, pero así terminamos esta temática hoy. En realidad, si la clase fuera presencial, por ese organigrama que tiene la facultad, serían clases de 4 horas. Lo que pasa es que yo entiendo que 4 horas conectados acá quedaríamos todos locos y no nos serviría para nada a nadie. Pero bueno, entonces decía, lo que le vamos a exigir a la ley es que sea lo menos interpretable posible, que se entienda, cuando uno lo lee, sea como el artículo 79 del Código Penal que dice el que matare a otro. Todos tenemos claro qué significa matar a otro. ¿Está bien? Aunque incluso la palabra matar tiene muchas acepciones, a nadie supone que si yo digo, cuando estoy jugando a las cartas, uy, me mataste, la persona que estaba jugando contra mí acaba de cometer un homicidio. Todos sabemos a qué acepción de la palabra matar hace referencia el Código Penal. Y en todo caso, si la redacción que tiene el artículo tiene varias interpretaciones posibles, siempre el juez va a estar obligado por este principio de máxima taxatividad a suponer que la ley quiso poner la interpretación que tiene menor cantidad posible de gente penada. ¿Sí?
que se le aplica a menor cantidad posible. Y ahí Federico está levantando la mano. Gabriel, veo que seguís con la mano levantada. No sé si es que no la bajaste o que tenés otra pregunta. Y Federico quería hacer una pregunta. Sí, me da curiosidad si hay un ente que regula esto del lenguaje en las leyes. No, no hay ningún ente. Las leyes las escriben los diputados y los senadores, y a los diputados y los senadores los elegimos nosotros. Y ahí hay una cuestión Ah, ok. que yo defiendo profundamente, que tiene nuestra Constitución, que es que nada está por encima de la voluntad popular, ¿no? Si el conjunto de ciudadanos elegimos a 357 diputados, no, 257 diputados y 72 senadores para que escriban las leyes, ellos son los que escriben las leyes. Y nadie le puede Claro, decir pero después tenés esto está bien o esto está mal. esa mala granata de ¿Cuál es el diputados. control de eso? El control de eso lo hacen los jueces al momento de aplicarla. Si yo estaba jugando al asesino, ¿no? Y cuando el otro tiró el ancho de espada, grité, me mataste, y voy y le pido a un juez que meta preso a la persona que en el juego me mató, el juez tiene que hacer el control de la máxima taxatividad de la ley y decir, no, esto solo se aplica a la acepción de la palabra matar, que es quitarle la vida a otro ser humano, ¿no? Porque el código dice el que matare a otro. También podríamos decir que mata a otro el que le retuerce el cuello a un pollo para hacer el puchero, ¿no? A un otro mata, no a otra persona. Bueno, el juez cuando interpreta dice, no, la máxima taxatividad me exige que cuando yo leo el Código Penal que dice el que matare a otro, estoy hablando de un ser humano que le produce la muerte, es decir, que le quita la vida a otro ser humano. Y si no hay posibilidad de hacer esta reducción, los jueces tienen la herramienta de declarar inconstitucional la ley. Y en realidad declararla inconstitucional no es que esa ley no se aplica más, sino que a este caso que me trajeron, a este fulano que estaba jugando a las cartas y me lo quieren condenar por homicidio, digo que esta ley no se le puede aplicar porque sería inconstitucional, porque el ámbito de lo prohibido sería demasiado grande. ¿Está bien? Y nadie podría vivir. Entonces, el control de que la ley respeta la Constitución lo pueden hacer los jueces, pero los jueces no lo hacen en abstracto. No es que el Parlamento termina de votar la ley y viene un juez y la revisa y le dice, ah, votaste bien o votaste mal. No. Cuando le quieren aplicar esa ley a una persona, si esa persona dice, hey, che, esta ley que me quieren aplicar es inconstitucional porque la Constitución me da un derecho que esta ley me quita, ¿no? Entonces ahí el juez tiene que analizar el argumento del que dice que es inconstitucional aplicarle la ley, el texto de la ley y tomar una decisión. Y en esa decisión, cuando se trata de leyes de cualquier rama del derecho, el juez puede aplicar la analogía, puede aplicar un montón de recursos para arribar a una solución justa. Cuando se trata del derecho penal, el juez no debe buscar la solución justa, sino que el juez está obligado a aplicar la interpretación de la ley que hace más restrictivo el castigo. Porque es la única forma que tenemos el conjunto de los ciudadanos, no los que cometen delitos, sino todos, de saber que no vamos a ser castigados de manera arbitraria porque a un juez se le ocurrió. ¿Está bien? Entonces el juez tiene que decir, si yo puedo interpretar la ley de tal manera, si interpreto una palabra de una manera, alcanza a 1000 personas, y si la interpreto de otra manera, alcanza solo a 500, la manera correcta de interpretarla es la que alcanza solo a 500. Porque la regla de nuestra Constitución es que todo lo que no está prohibido está permitido. Y si la persona podía haber interpretado esta ley de tal manera de que no la alcanzaba, actuó pensando que lo que hacía no era delito. Y entonces, por otro principio que es el indubio pro reo, o sea que es ante la duda estoy a favor del acusado, como esa persona puede haber hecho una interpretación de esta ley que decía que lo que estaba haciendo no era delito, porque es una interpretación posible, yo siempre tengo que estar de acuerdo con esa interpretación, con la más restrictiva. ¿Sí? Si no sería imprevisible cuando nos pueden meter